Bienvenidos hermanos y amigos a la continuación de la serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, elaborados por Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. En esta entrega número 31 continuamos en el capítulo 4, en lo que es la parte exhortativa de la carta y donde encontramos al apóstol con la primera de estas exhortaciones, que tiene que ver con la santificación que cumple la voluntad de Dios, versos del 1 al 8, y del que continuaremos viendo en esta oportunidad los versos 2 y 3. Pablo ha sido bastante general en los primeros dos versículos de este capítulo 4, tratando con lo que es la práctica en la vida cristiana, al hacer un llamado general a un caminar agradable a Dios, para luego ir a aspectos más específicos sobre cómo es ese caminar agradable a Dios, como veremos en el versículo 3. Así es que, continuando con este llamado general del apóstol a los tesalonicenses y también a nosotros, a poner en práctica lo aprendido y a abundar en esa práctica del verso 1 pasado, pasamos a considerar el verso 2. Nos dice el versículo 2, el apóstol: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Porque ya sabéis. Esta expresión me hace recordar otra que nos decían nuestros viejos cuando muchachos, pero no con muy buen tono. Mira, muchacho, no me hagas tener que repetirte las cosas. Este no es el tono del apóstol, pero sí les recuerda a los tesalonicenses que no les están diciendo algo por primera vez, sino que les están recordando lo que ya saben. En el versículo anterior, el énfasis estaba en lo que los tesalonicenses habían recibido de sus maestros, mientras que aquí, en este verso, el énfasis está en lo que los misioneros dieron o impartieron a sus conversos. Sabéis, del griego eido o oida también, verbo en tiempo perfecto, modo indicativo, es el verbo que describe el conocimiento absoluto, positivo, más allá de la posibilidad de algún tipo de duda. El tiempo perfecto nos habla de la permanencia de su conocimiento. Se refiere a esa calidad de conocimiento que es intuitivo, o sea, tan evidente que no necesita razonamiento. En nuestro tiempo parece que con demasiada frecuencia algunos cristianos solo quieren escuchar una nueva verdad, tal como los atenienses, que solo buscaban la novedad del momento. Andaban ávidos tras lo último con que entretener sus mentes, como vemos en Hechos 17, del 18 al 21. Y aunque es cierto que Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra, pero también necesitamos la exhortación a conocer aún más la verdad que creemos conocer. Nuestro objetivo debe ser siempre avanzar hacia una apropiación cada vez mayor de las verdades que ya conocemos y que ya practicamos, pero quizás solo en un grado limitado. Alguien ha dicho, con sobrada razón, que un buen maestro repite la enseñanza a sus alumnos tal como la naturaleza repite las especies hasta alcanzar la perfección. Instrucciones, del griego parangelía, que significa proclamación, mandato o mandamiento o instrucción. Parangelía representa una orden de una fuente autorizada y se utilizó para los mandatos recibidos de un superior y transmitidos a otros. Este sustantivo lo utiliza el apóstol Pablo cuando, escribiéndole a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí la palabra traducida mandamiento es precisamente parangelía. A muchos cristianos les parece extraño que a los miembros de la iglesia se les hable de guardar mandamientos y piensan que esto pertenece al pasado y relacionan todo lo que es normas a la ley de Moisés y con frecuencia a toda restricción la tachan despectivamente de legalismo. Pero no es así. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos. Y comenta William MacDonald, y cito, en primer lugar, es verdad
que un cristiano está libre de la ley, pero esto no significa que está sin ley. Está bajo la ley de Cristo y esto le obliga a vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo y no conforme a sus deseos. En segundo lugar, debemos recordar que en el Nuevo Testamento abundan los mandamientos, incluyendo un número considerable de prohibiciones. La diferencia está en que estos mandamientos no se nos dan como ley con una penalidad añadida, sino como instrucciones en justicia para todo el pueblo de Dios. Parangelía era un término semimilitar y tiene un tono de autoridad. Se usó para designar una palabra de mando recibida de un oficial superior y para ser transmitida a otros. El plural indica que se han dado instrucciones u órdenes en áreas morales específicas. Pablo, Silvano y Timoteo no habían dejado a sus lectores en la ignorancia de qué tipo de vida se esperaba de ellos como cristianos y habían dado a sus conversos algo así como una enseñanza moral sistemática. ¿Qué instrucciones os dimos, dice el apóstol, por el Señor Jesús? Literalmente se lee mediante el Señor Jesús. Algunos traductores agregan correctamente la frase por la autoridad del Señor Jesús. Para estos mandamientos que indican que están sellados por la autoridad del exaltado Señor Jesús. En el versículo 1, Pablo había indicado que sus exhortaciones eran en el Señor Jesús o en la esfera de su gobierno, mientras que aquí afirma que las órdenes se dieron a través de Él como su fuente y autoridad, es decir, a través del Señor Jesús como fuente y autoridad de esos mandamientos u órdenes. En todo momento, el apóstol quiere dejar bien claro a los tesalonicenses que la autoridad que tenía venía del Señor. Asimismo, los ancianos de las iglesias deben dejarle bien claro a la congregación que tienen una autoridad que procede nada más y nada menos que del Señor mismo. El Señor no solo dio la responsabilidad del cuidado de su grey a los ancianos, pastores, sobrevedores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, sino que también les dio a ellos la autoridad para poder llevar a cabo esa responsabilidad. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, como dice en Hebreos 13:17. Pasamos al verso 3, en donde el apóstol pasa ahora a considerar aspectos más específicos sobre cómo es ese comportamiento que agrada a Dios. Dice en el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues, del griego gar, preposición que, si el contexto lo indica, como lo hace en este pasaje, es un término de explicación. Por lo que tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué está tratando de explicarnos el Espíritu Santo? De hecho, si solo ha estado escuchando esta grabación de este mensaje, le invito a tomar su Biblia e ir al pasaje, 1 Tesalonicenses 4:3, y observe y vea si puede determinar qué está explicando. Observe que debe detenerse para reflexionar y esto siempre lo va a obligar a examinar el contexto, es decir, los versos anteriores y posteriores al texto. Puede usted y debe practicar esta disciplina simple cada vez que encuentre un pues o un para. Y aunque no en cada caso, en cada escrito es un término de explicación, casi siempre se usa un pues o para al comienzo de un verso con ese sentido gramatical, o sea, de explicación. A veces leemos la Biblia muy deprisa y no hacemos las pausas necesarias para reflexionar. Los tiempos que transcurren son muy agitados, por lo que no apartamos tiempo para la reflexión. Alguien escribía que como cristianos
No somos llamados solamente a leer la Biblia, sino también a estudiarla, y más que a estudiarla, a meditar en esas verdades eternas. El salmista habla del varón bienaventurado, dice el Salmo 1, versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Joseph Carril, un puritano del siglo XVII, comentando este mismo versículo de este Salmo, capítulo 1, verso 2, dice, y cito, en este versículo tan sencillo hay todo un mundo de santidad y espiritualidad. Y si en oración y dependencia de Dios nos sentamos y lo estudiamos, podremos contemplar mucho más de lo que se nos presenta a la vista. Es posible que cuando leamos o miremos, veamos poco o nada. El siervo de Elías fue a mirar una vez y no vio nada, por lo que se le dio la orden de ir a mirar 7 veces. ¿Qué ves ahora?, le preguntó el profeta. Veo una nube que asciende como la palma de la mano. Y antes de poco, toda la superficie de los cielos se hallaba cubierta de nubes. Igualmente es posible que eches una mirada a la ligera sobre un pasaje y no veas nada. Medita sobre él con frecuencia y pronto verás luz como la luz del sol, decía este hermano puritano. El uso de pues, en este verso 3, impone la afirmación del verso 2 de que sus mandamientos, es decir, las instrucciones que os dimos, fueron por la autoridad del Señor Jesús, aquel que siempre hizo la voluntad de su Padre y explicó lo que conlleva vivir vidas agradables a Dios en armonía con las órdenes que se habían dado. Los mandamientos entregados a los conversos no se originaron con los misioneros, sino que estos mandamientos expresaban la voluntad de Dios. Y como esta es la voluntad de Dios, los creyentes deben dejar que esta sea también su voluntad. La voluntad de Dios. Voluntad, del griego selema, significa específicamente propósito, decreto, abstractamente voluntad, deseo, literalmente lo que Dios quiere. Su voluntad se expresa mejor en su palabra, el único lugar que da a conocer su voluntad en términos absolutos. Hay muchas áreas donde no conocemos la voluntad explícita de Dios, pero el comportamiento sexual no es precisamente una de ellas. Agradar a Dios es hacer su voluntad, y hacer su voluntad es estar continuamente santificándose en el área de la moral sexual. Los cristianos diariamente tenemos la opción de rendirnos a la voluntad soberana de Dios o de hacer valer nuestra propia voluntad independientemente. No intente vivir la vida cristiana sin la Biblia, porque si lo hace, es muy probable que busques tu voluntad pecaminosa que la voluntad perfecta de Dios. Debemos estar agradecidos de que Dios haya dado a los creyentes sus estatutos en un área tan vital como es la conducta sexual, para que podamos tomar decisiones claras y decisivas que sean agradables para nuestro Padre Celestial. Si los cristianos, antes de cada decisión que vamos a tomar, ante cada acto que vayamos a llevar a cabo, primero buscamos la voluntad de Dios, hubiera menos vidas malaventuradas, menos testimonios malogrados, menos derrotas espirituales. Así que, hermanos, antes que nada, busquemos hacer la voluntad de Dios. Tal manifestación de su voluntad debería ser de vital interés para todos nosotros.
Debe proporcionar ella la dirección y la inspiración de nuestras vidas. La conducta cristiana debe tener su origen en el plan divino. La obligación que se ejerce sobre nosotros radica en la revelación de Dios, de su voluntad para nosotros, y es su voluntad que su pueblo sea santo precisamente porque Él mismo es santo. La voluntad de Dios es, continúa el apóstol, vuestra santificación. Como Dios es santo y está separado del pecado, esta santificación debe expresarse en pureza de vida. El genitivo posesivo vuestra, del griego humón, significa que este proceso de santificación es la voluntad de Dios para los lectores de modo personal. Debido a su unión viva con Cristo, los creyentes son santos, los santos, y por lo tanto pueden y deben buscar diariamente crecer en santidad personal, en carácter y en conducta. Recordemos, hermanos, que santificar significa apartar para uso divino. En un sentido, todos los creyentes han sido separados del mundo para servir al Dios vivo, al servicio del Señor. Y esto se conoce como santificación posicional, que es perfecta y completa. Sin embargo, en otro sentido, los creyentes deberían santificarse, es decir, deberían separarse de toda forma de pecado. Esto es conocido como la santificación práctica o progresiva. Este es un proceso que proseguirá hasta la muerte del creyente o hasta el regreso del Señor. Que os apartéis de fornicación, dice el apóstol. El apóstol manda aquí que os apartéis, del griego apejomai, apartarse, mantenerse alejado, restringirse uno mismo, abstenerse, que está en voz media. Es decir, el sujeto inicia la acción y participa en los resultados. Y el tiempo presente es lo que se conoce como la duración de la acción, lo que significa que los santos deben mantenerse constantemente alejados de todo contacto o influencia de fornicación, del griego porneia, inmoralidad sexual, santificación en el área de la pureza sexual. Forneia originalmente se refería a cualquier comportamiento excesivo o falta de moderación, pero finalmente se asoció con el exceso sexual o la indulgencia. Originalmente se usaba específicamente para describir la práctica de asociarse con prostitutas. Forneis es igual a prostituta. Y eventualmente llegó a significar inmoralidad habitual. Forneia es un término integral que denota cualquier forma de práctica sexual que se encuentre fuera del círculo de la voluntad revelada de Dios, incluido el adulterio, la relación sexual premarital o extramarital, la homosexualidad, la bestialidad, la prostitución y cualquier otra perversión del diseño de Dios. No es casualidad que la primera instrucción diseñada para producir una mayor santidad sea la abstinencia de la inmoralidad sexual. El pecado sexual en el mundo antiguo estaba íntimamente relacionado con las prácticas paganas religiosas, de las cuales, sin duda, algunos de los santos de Tesalónica habían salido cuando volvieron a Dios desde los ídolos, como dice en 1 Tesalonicenses 1, versículo 9, que ya vimos. Esta amonestación de santificación en el área de la pureza sexual es tan necesaria hoy como lo fue en el primer siglo de la Iglesia. Y llama precisamente la atención el titular que salió recientemente en la revista cristiana Protestante Digital y que también se reprodujo en la Biblia Todo Noticias, o sea, otra revista digital.
que dice: cristianos en Francia piden a Macron que prohíba la campaña de porno gratis durante la epidemia. La industria del entretenimiento para adultos ha hecho de la pandemia del coronavirus una oportunidad. Y aprovechando la situación de confinamiento y el aumento de las horas de navegación en Internet, muchas plataformas de contenido criminal, de videos pornográficos y de material no consentido están ofreciendo acceso gratuito a sus contenidos, atrayendo a nuevos consumidores, inclusive a muchos niños. Hoy se ofrece con abundancia pornografía gratis. Es interesante conocer que la palabra fornicación viene del griego porneia, desde donde también proviene nuestra palabra pornografía. O sea que Pablo no está tan alejado. Quizás usted se pregunta, ¿qué tan grave puede ser la inmoralidad sexual que el apóstol hace una referencia tan puntual? La pregunta retórica que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, nos indica que las consecuencias pueden ser eternamente serias. El apóstol pregunta en estos versículos: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que no te engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los rebeldes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando alguna de estas prácticas, hermanos, se convierten en una constante en nuestras vidas cristianas, lo que hacemos es demostrar que no pertenecemos al reino de Dios. Por lo tanto, no es algo a descuidar o desconsiderar. Queridos hermanos, qué bueno sería si todos aprovecháramos esta cuarentena y, como tenemos tiempo suficiente, nos hiciéramos una pregunta o una profunda y sincera evaluación, como si estuviéramos solos frente a un espejo, completamente desnudos, y nos preguntásemos: ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Me estoy realmente apartando de este mundo malo para vivir solo para Dios? ¿Me estoy manteniendo lo suficientemente alejado del contacto y de las influencias de la inmoralidad sexual que abundan a mi alrededor, que está en mi televisión o que está a un solo clic de mi computadora? ¿Estoy siendo obediente al mandato olvidado de ser santos porque yo soy santo? Señor, ayúdanos a ser sinceros. O mejor aún, como dice el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Y si es la voluntad de nuestro Dios, mañana seguiremos con este interesante estudio. Sigan orando por nosotros.